Ahora que todo el mundo se pregunta si Pedro Sánchez dará un paso al costado o continuará oprimiendo a los españoles, conviene recordarles por qué decidí calificarlo como el peor presidente de la historia. Y las locuras que escucharán a continuación son absolutamente trasladables a sus respectivos países si es que nos están mirando fuera de la península ibérica. Así que esta es la ruta del trágico futuro que nos espera, con los avances realmente desquiciados y tragicómicos de la progresía globalista. Ha hecho una cruzada también contra los juguetes, por supuesto. Sí, contra juguetes femeninos, ya sabes, Pero, ¿no? El argumento sexista de los juguetes. o sea, realmente no existe la propiedad privada en España. No hay libertad para administrar tus bienes. No, o sea, es totalmente confiscatorio el régimen. ¿Cuánto pagas de impuesto un español promedio de lo que ingresa? ¿Cuánto se lo lleva el gobierno? En 2021 también tuvo lugar una ocurrencia del Ministerio de Igualdad que me parece digna de mención y querían impulsar una aplicación para móviles para repartir las tareas del hogar. Esto no te lo pierdas, Nico. Tenías que ir declarando lo que hacía tu marido, lo que hacía tu esposa ¡Al gobierno! para contar con la validación del ministerio. Una cosa absolutamente... Vamos, podría sacarle una novela y quedaría fantástico, ¿no? Pero es una distopía, es peor que 1984 y El mundo feliz de Huxley. Aplicación, o sea, dimensionen lo que estamos escuchando. O sea, usted para, no sé, lavar los platos le tiene que avisar al gobierno que lava los platos y no lava los platos su esposa. Es una cosa totalmente delirante. Para quien no vive en España es alucinante escuchar estas cosas, Nacho, realmente. Luego tenemos la Ley para la Protección y el Bienestar Animal, la Ley Orgánica 7/2023 de 28 de marzo. Perdón, que a mí un seguidor nos manda un audio y dice, pues que yo vivo en el campo y me quieren prohibir que mate a las ratas. ¡Que se jodan! Yo voy a seguir matando a las ratas. Y yo dije, por Dios, ¿qué está pasando? Correcto. Y es verdad, 2 años de prisión si matas a una rata enfrente de un menor de edad. Hay muchos ayuntamientos que están empezando a colocar contenedores de basura con cerradura electrónica para que tú te identifiques a la hora de tirar la basura. Esto es totalmente distópico también. Es el siguiente paso que la gente no se da cuenta, pero que llega sin que lo espere y que ya no hay vuelta atrás. Este es un sistema que empezará a implementarse de forma general y global, no solo en España, sino que es que yo creo que llegará también allá a Hispanoamérica. Cuidado hermanos hispanoamericanos, con este tipo de sistemas de identificación hasta para tirar la basura. O sea, ya creo que no hay mayor transgresión a la privacidad que esa, ¿no? Muy buenas tardes, amigos. España sigue en vilo ante la inusual situación que le ha traído su presidente de gobierno, Pedro Sánchez, a raíz del escándalo judicial y de corrupción que rodea a su esposa Begoña Gómez. Sánchez puso sobre la mesa la opción de renunciar. Supuestamente se lo va a pensar hasta mañana lunes, cuando habrá noticias al respecto, y quiero aprovechar la oportunidad para conversar con un amigo de esta casa que algunos de ustedes ya conocen por su gran programa sobre el 11M, Ignacio Corts, abogado, administrador de empresas y, bueno, recientemente analista político de la mano de los liberales. Queremos hacer un raconto sobre el ruinoso gobierno de Sánchez, previo, por supuesto, a hacerles una actualización sobre la situación actual con esta tormenta política que sacude a la península ibérica. Nacho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Nicolás. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros, toda tu audiencia, en la cual me incluyo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de todo lo tocante a la actualidad y un balance, ¿no?, de los desmanes más sonados de estas 2 legislaturas, de las que está ahora mismo en curso y de la pasada, ¿no?, de estos años de sanchismo. Viajemos entonces a la más quemante actualidad.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué es lo que se respira? ¿Qué es lo que se dice y se barrunta sobre la posible renuncia que puso sobre la mesa? Algunos dicen que como una bomba de humo. Bueno, tratándose de la característica más atribuida a Pedro Sánchez, que es, digamos, su narcisismo, yo podría esperar cualquier cosa. Creo que tiene un afán de protagonismo bastante importante. Yo, si tuviera que dar mi opinión, quizá de forma prematura, veremos lo que sucede el lunes, yo diría que incluso es posible que abandone el cargo. Es probable que esta salida que ha tenido tan inesperada tenga que ver con información sensible que rodea a su esposa, que rodea su figura. Eh, Se sabe que se han abierto diligencias en el juzgado número 41, si no me equivoco, de la Plaza Castilla de Madrid, por los cuales bueno, se ha abierto causa a su esposa Begoña Gómez por supuestas relaciones del organismo al que pertenece el Africa Center, y relaciones con contratos millonarios con empresas como Globalia y empresas como Air Europa, ¿no? Entonces, eh, veremos en qué resulta todo esto. Desde luego, Sánchez ha tenido una sensibilidad especial ante estas informaciones que han aparecido. Han aparecido también portales de estos que se dedican a contrastar supuestas fake news, como Neutral y otra serie de portales, ¿no?, similares, que aluden, digamos, a noticias más banales, como una subvención que no se le ha concedido a la esposa del presidente, sino más bien a otra persona que se llama Begoña Gómez también. Pero más allá de eso, en lo tocante al Africa Center no se ha llegado a esclarecer todavía nada, y eso, para eso están los juzgados, ¿no? Desde luego, salía Sánchez el otro día hablando de que todavía creía en la justicia de este país. Yo creo menos porque, como él mismo dijo, la fiscalía de quien depende, ¿no? Entonces, ya la fiscalía rápidamente ha intentado que se retiren esos cargos, y por consiguiente vamos a ver en qué termina todo esto. También se ha reabierto el caso de las escuchas y la intervención de los móviles que hubo en su día al ministro de Agricultura, a la ministra de Exteriores González Laya, a la ministra de Defensa Margarita Robles y al propio Pedro Sánchez, que me llama poderosamente la atención porque, claro, no sé, el propio CNI, lo veremos después, en 2021 ya emitió un informe en el que se advertía de la posibilidad de que estos móviles estuvieran intervenidos. Se ha Permítame hablado de que poner puede en ser contexto Marruecos. para audiencia internacional. El Centro Nacional de Inteligencia, la Correcto, CIA de sí, España. correcto. El Servicio de Inteligencia Español, que, siendo honestos, es un servicio de inteligencia bastante obsoleto o poco adaptado a los tiempos que corren, muy dependiente de servicios de inteligencia exteriores, que también no sé la relación de fiabilidad que habrá, dado que, como ofreció Wikileaks, los móviles de varios dirigentes europeos estaban también intervenidos por agencias de inteligencia norteamericanas, ¿no?, desde hace años. Entonces, bueno, en cualquier caso, efectivamente el CNI advirtió en un informe emitido en 2021 sobre la posibilidad de que el malware Pegasus, que además bien lo conoces de primera mano, gracias a ti no se implementó por parte del gobierno argentino, ¿no? Entonces, bueno, pues en cualquier caso, esto es un malware de la empresa NSO israelí, que únicamente se ofrece a gobiernos o a instituciones paraestatales o estatales, instituciones públicas. Creo que prácticamente todos los gobiernos lo tienen, y en este caso lo que ocurrió fue que se intervino los teléfonos iPhone, en este caso, que son los teléfonos oficiales de los cargos públicos en España, y en esencia lo que ocurrió fue, pues, que el iOS 14, que me parece que era el sistema que utilizaban estos teléfonos, advertía en la ID de Apple sobre esta infección. Parece ser que ahora se ha sofisticado mucho más el sistema Pegasus y ya es indetectable, ni siquiera con el iOS 15 y los
No sé si ha habido sus siguientes, yo no manejo iPhone, pero en cualquier caso parece ser que se ha sofisticado mucho más. Hay otro tipo de malware mucho más concretos, específicos para detectar y extraer otras informaciones de dispositivos. En cualquier caso, esto se dio, se intervinieron esos teléfonos y la información que haya salido de ahí y quién la maneje, pues para mí es una incógnita, pero desde luego relevante y creo que inquieta al presidente del gobierno, que en estos momentos pues estará sopesando la posibilidad de irse. Yo, en mi opinión, me espero cualquier cosa, como decía al principio. Puede ser que esté haciendo gala de victimismo que puede ser en mayúsculas la palabra que defina a este gobierno y a la ideología de la que hacen proselitismo, pero en cualquier caso no sé. A día de hoy, y para hacer referencia a la actualidad más reciente, los militantes y todos los acólitos del Partido Socialista se han reunido en la sede de Ferraz a gritar a los cuatro vientos que por favor que se quede. El mejor líder, al presidente más valiente, más enérgico, más decidido y al Pedro más humano. Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos, firmado los progresistas de este país. El propio Zapatero salió en los medios de comunicación también apoyando a Pedro Sánchez y no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar callados, porque esto es un debate público. A los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes y a los simpatizantes les pido que se movilicen en favor de la democracia del respeto, en favor de la justicia y en favor de la tarea de Pedro Sánchez. Hay que apoyarle, arroparle. No sabemos por dónde saldrá el asunto, solo Pedro Sánchez yo creo que lo sabe, o su círculo más cercano. Pero yo me espero incluso que si esto tiene una enjundia, una gravedad más profunda, pues que incluso deje el cargo. Nos daría una alegría a mucha gente. ¿Tú crees, como el otro día dijo en la entrevista que le realicé el periodista Luis Balcarce, que puede estar la mano de Israel detrás del hackeo a Sánchez y una suerte de extorsión por su relativa ambigüedad en el posicionamiento geopolítico sobre el conflicto en Oriente Medio? Sí, no es descartable. Me parece un apunte interesantísimo que hizo Luis Balcarce en el programa que hicisteis hace unos días. Desde luego la posición y este viaje que hizo en Falcon Pedro Sánchez hace unas semanas, y incluso la declaración o el apoyo a la declaración de independencia o de autonomía del Estado de Palestina puede chocar frontalmente, evidentemente, con los intereses del Estado de Israel y con sus aliados más cercanos que por supuesto, puede ser, porque en manos de Israel está esa información, desde luego, o puede ser, desde luego fueron los facilitadores del programa y qué duda cabe que si se le toca la nariz al león, pues el león responde, ¿no? Entonces, vamos a ver, más allá de que la decisión de apoyar al pueblo palestino no me parezca ni mucho menos denunciable o para ponerle la zancadilla en este caso, sí que creo que es de una muestra de torpeza geopolítica mayúscula, sobre todo sin contar con otros apoyos. Ya sabemos cómo se manejan en las esferas políticas, pero en cualquier caso sí, puede haber una relación y un vínculo, un nexo que está ahí, ¿no? O sea, desde luego que sí. Si contraviene los intereses de Israel, pues desde luego que se puede dar un traspié importante. ¿Hasta qué punto pueden influir, por ejemplo, la monarquía saudita, que tiene tanta levitancia en la zarzuela, pero que también ahora se ha metido en Telefónica y en grandes corporaciones otrora españolas o españolas en parte? Me pregunto si puede tener alguna ascendencia la posición de esas monarquías petroleras, que son más bien aliadas de Israel, pero que ya están un poco muy inquietadas, muy sobresaltadas por la conflictividad del régimen de Netanyahu, y bueno, su postura es la creación de un Estado palestino hace años. Quizás se la trasladaron a Sánchez, ¿no? Podríamos preguntarnos, porque en octubre él tenía otra posición, tenía una posición fervientemente
pro-sionista, pro Netanyahu al principio, ¿no? Sí, sí, Es como que aquí hubo correctísimo. un giro, yo no me lo explico tan fácil. ¿Qué piensas, Nacho? No, correctísimo, ¿no? Arabia Saudí tiene su propio terreno enfangado en Yemen y bueno, pues desde luego esa zona del mundo está muy tensionada. En, en aquel estrecho donde el comercio es vital, pues, está ahora mismo saltando por los aires. Veremos a ver por Hormuz. dónde nos sale. Entonces, sí que es cierto que la tendencia ha variado ahora y Sánchez pues ha tomado una posición que yo creo que lo más sensato era, si yo fuera Pedro Sánchez y con todo lo civilino que es ese mundo, hubiera tomado una posición de mayor ambigüedad quizá, pero sí que es cierto que ahora ha cambiado la tendencia por completo. No olvidemos la posición de Marruecos también en este asunto. Marruecos apoya al Estado de Israel, está bien apoyado también por Estados Unidos y desde luego Marruecos probablemente fuera quien extrajera las informaciones que hoy en día inquietan a Pedro Sánchez. Entonces creo que está cogido de muchos hilos y como esos hilos terminen de tensionarse como un arco, pues la flecha no sabemos dónde va a llegar, pero desde luego sí, el panorama geopolítico no acompaña ahora mismo a la posición que Sánchez ha tomado, ¿no? Eso está claro. Igual sería realmente para los anales de la historia que renuncie un presidente español chantajeado por un servicio de inteligencia extranjero, lo cual, digamos, adorna todavía más todo lo que ya sabemos sobre hasta qué punto es falso el relato de que vivimos en democracias representativas, ¿no? En España sería inédito, ¿no? Pues a lo mejor se me viene a la cabeza el caso de Gaulle en Francia por otros temas, ¿no? Pero también presionado exteriormente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Pero yo tengo aquí como si fuera a salir el último capítulo de una serie en la que estoy enganchado, ¿no? La verdad que tengo mucha curiosidad por dónde sale. Espero cualquier cosa, ¿eh? O sea, puede ser que de cara a las elecciones europeas, como decía, a las elecciones catalanas, disculpa, como decía Luis Valcárcel, puede ser que intente ahí arrear un último fogonazo y copar todo el protagonismo. Es que puede ser perfectamente loable, pero desde luego las tensiones exteriores las tiene y no es para menos, ¿no? Porque el mundo está como está, Nico. Entonces, eso es ineludible, ¿no? Bueno, Nacho, entonces vámonos con lo que sería el balance del gobierno de Pedro Sánchez, que yo lo he calificado el peor presidente de la historia de España, pero sin duda. O sea, no me cuesta dimensionar incluso en cualquier otro gobierno de este tiempo, en cualquier país, alguien que haya hecho más daño a la libertad, al menos en el parámetro de Occidente, ¿no? En tan poco tiempo, porque sinceramente ha avanzado en todos los frentes imaginables. Así que desarrolla, mi buen amigo. Esto ha sido un desmán tras otro. Yo diría que el esperpento de Valle Inclán es perfectamente se podría encuadrar perfectamente dentro del esperpento de Valle Inclán, pues ha sido, como digo, el gobierno que más reales decretos leyes ha emitido, ha promulgado, más incluso que Rajoy, que tenía mayoría absoluta y podía hacerlo con total soltura. Pues Pedro Sánchez y su gobierno de coalición han promulgado leyes liberticidas desde el minuto 1 prácticamente, desde junio de 2018 que llegaron por la moción de censura a raíz de la condena al Partido Popular por el caso Bárcenas, del caso Gürtel. Y bueno, pues no vemos que eso se esté replicando a día de hoy con todos los escándalos, ¿no? Que yo en este análisis no vamos a tocar demasiado tampoco los escándalos del PSOE, pero no podemos dejar de reseñarlos, ¿no? Al final, así como para empezar y antes de hacer un análisis cronológico, se me viene a la cabeza compras de votos en el pueblo de Mojácar por parte del PSOE en esa localidad, en las elecciones municipales. Se viene el caso del Tito Berni, ¿no? Con los polvos de hada y este tipo de cuestiones, que también lo tocaste en tu canal, y el caso Ábalos
el caso Coldo, en fin, un auténtico desastre y que no saben tapar ni hay manera de taparlo. Entonces, si quieres, podemos empezar por el año 2019. Yo he estado hablando con amigos míos de aquí de España, pues incluso pidiéndoles opinión, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna medida así extravagante que Sánchez haya llevado? Algo así que se te venga a la cabeza, ¿no? Un poquito se le venía a la cabeza, tenemos muy poca memoria y vamos a intentar refrescarla. De las primeras medidas que tomó el gobierno de coalición fue sacar a Franco del Valle de los Caídos, ¿no? Sacar el cadáver del caudillo del Valle de los Caídos, más allá de toda la historia trágica que tiene detrás el monumento del Valle de los Caídos. Se le puede calificar a Pedro Sánchez y a todo su ejecutivo de profanadores de tumbas, sin ningún rubor. Entonces, después de 46.000 días, si no me equivoco, después de 44 años después, me parece, sacaron de su tumba a Francisco Franco, ¿no? Que, bueno, pues, sacaron a Napoleón de su descanso en el exilio para llevarlo a París. En este caso, se ha hecho lo mismo, pero para llevarlo a Galicia, ¿no? A Mingo Rubio. Bueno, desde luego una medida, pues, en este caso no aplicaría de liberticida, pero bueno, quizás los familiares piensen de otra manera. En 2019 tenemos al ministro Garzón al mando del Ministerio de Consumo. Un comunista. Un comunista declarado, por supuesto. De Izquierda Unida. De Izquierda Unida. Un economista comunista, que yo no sé eso, el oxímoron tan enorme, pero en fin. Recaudó 55 millones en sanciones a los juegos de azar, que podemos tener una opinión mejor o peor de los juegos de azar, ¿no? Pero desde luego el afán recaudatorio está ahí, eso es innegable, y el afán liberticida, y vienen para eso, ¿no? Viven de eso y no hay de otra. También ha tenido una cruzada contra la carne roja. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Estoy preocupado. Estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando. Y una de las partes en la que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. Se da la paradoja de que en su banquete de boda hubo de todo menos bichos, de todo menos gusanos, que es lo que ha intentado impulsar desde su ministerio. Ha hecho una cruzada también contra los juguetes, por supuesto. Sí, contra juguetes femeninos, ya sabes, ¿no? El argumento sexista de los juguetes. Quería regular los anuncios de televisión también en ese sentido. Un auténtico disparate, ¿no? Entonces, un disparate tras otro realmente. No nos olvidemos también del plagio en la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que también es una noticia que salió en 2019. Pues se intentó desmentir por parte de RTVE y de otros medios de comunicación afines al gobierno, pero lo cierto es que prácticamente el 70% de la tesis no estaba referenciada, era un copy-pega, lo cual pues no creo que deje al presidente en muy buena posición, ¿no? En 2019 también se dio el caso de la implementación del ingreso mínimo vital, una limosna en toda regla para aquellos que no tienen nada y que seguirán sin tener nada. Lo que pasa es que les quitan también a los demás para repartir limosna de forma inconsciente. Pero es que además lo gracioso, porque vamos a reírnos en vez de llorar, esto no nos queda de otra, es que ese ingreso mínimo vital solo le llegó a 8 de cada 100 solicitantes que estaban en situación de pobreza extrema, ¿no? Esa renta mínima de inserción solamente llegó al 8% de los solicitantes. Ya sabemos cómo funciona la burocracia, ya sabemos lo tremendamente complicado que es lidiar con la administración, incluso para que te den lo que ellos mismos te venden como un ingreso digno, ¿no?
la dignidad se deja a un lado en este caso. Por último, en 2019, si no estoy mal, hubo una caída. Esto salió más bien, y esto es un balance que se hace en 2022, pero desde 2019 a 2022 hubo una caída en al menos 111.200 personas autónomas. Es decir, más allá de la pandemia y demás, sí que podemos hablar de que 2022 en concreto fue un año terrible, porque se cerró con muchos menos empresarios, ¿no? Empresarios autónomos. Exterminó casi que un genocidio económico de cuentapropistas a base de, ¿no?, las subidas récord de impuestos, que ningún gobierno en la historia de España ha subido tantos impuestos en tan poco tiempo. 69 subidas de impuestos, más los de nueva creación, que me parece una auténtica barbaridad. O sea, subir 69 veces los impuestos. O sea, no es que suban 69 impuestos, es que suben 69 veces los impuestos que ya, los muchísimos impuestos que ya hay, por no hablar de tasas municipales, precios públicos y otra serie de costos asociados al enriquecimiento de la administración. Entonces, bueno, en 2020 hubo también, pues, el año más terrible quizás, por todo lo que supuso, ¿no? No he encontrado tantas noticias relevantes de 2020, pero sí que es cierto que podemos empezar por lo más llamativo. Los estados de alarma fueron inconstitucionales. La gente ya no se acuerda ni le da importancia, pero se declararon inconstitucionales todas las prórrogas que se dieron al confinamiento. En Argentina fue todavía peor, ¿no? Pero aquí no se salvó nadie. De hecho, en España yo creo que fue igual, o muy parecido. Sí, perfectamente. Hombre, y sin consecuencia alguna. O sea, violentó la Constitución y sigue mandando. Sí. Y se va a tener que ir eventualmente chantajeado porque otro Estado le hackeó el teléfono, pero no porque el Estado que gobierna ha declarado inconstitucional, porque al fin y al cabo el Tribunal Supremo, me imagino, el Tribunal Constitucional, mejor dicho, habrá sido el que lo declaró. Es parte del Estado. Papel pintado, ¿no? Que no nos sorprende ver papel pintado al final, ¿no? Bueno, este estado de alarma, Nico, bueno, un régimen policíaco. Un régimen policíaco. Policíaco total. O sea, la policía escuchaba ruido y de delación, ¿eh? Y de delación absoluta por la paranoia reinante. Que bueno, pues que te meten en tu casa y lo que era impensable un año atrás se concretó. Y por añadir este dato, el estado de alarma inconstitucional se saldó con 9.000 detenidos y casi 1,5 millones de euros en sanciones y multas. O sea, que luego efectivamente no, fueron retraíbles, fueron devueltas a los supuestos infractores, porque dado que no había base y se había declarado inconstitucional ese régimen de confinamiento, pues hubo que devolver esas sanciones impuestas. Que menos, ¿no? Pero que sancionarse se sancionó a esas personas. Y se encerró a muchísimas. Y se encerró a muchísimas, claro. El país entero se paralizó, salvo hasta mayo de 2022 hubo restricciones. Es más, yo puedo contar un caso personal que me ocurrió a mí, que por no tener el carnet de vacunación, pues no pude acudir a una cena de Navidad con amigos y para mi sorpresa nadie se escandalizó tampoco. O sea, es como no podías acudir a eventos sociales, no podías viajar, no podías hacer... No había libertad de movimiento y en un régimen declarado inconstitucional a posteriori, pero que a todas luces lo era. O sea, no hubo, por así decirlo, unas medidas cautelares que te permitieran, hasta que esto se apruebe por parte del Tribunal Constitucional o se consensúe en el Congreso. Pues, por cierto, los políticos siguieron cobrando su dieta a pesar de estar confinados en casa. Que tampoco los políticos estaban confinados en casa, para ser honestos. Muchos de ellos tenían
tenían vía libre, ¿no? Para circular libremente y como les diera la gana. En cualquier caso, como digo, seguían cobrando dieta y me parece una desfachatez absoluta. Y no sé si solamente Vox fue quien renunció a esas dietas, pero me es indiferente, ¿no? El caso es que pues podemos meterlos prácticamente a todos en el mismo saco porque nadie puso la voz en grito por esta inconstitucionalidad. A posteriori sí, porque a posteriori es muy fácil y la ciudadanía poco se escandalizó realmente, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, nos metieron a todos en casa, paralizaron la economía. En Suecia creo que fueron un poco más laxos, uno de mis mejores amigos y también un amigo tuyo y mío común vive allí en Suecia y fueron un poquito más laxos, tienen otras cosas en Suecia, pero bueno, pues aquí barrieron con todo y como digo, casi 300.000 empresarios menos. Eso es un auténtico drama, ¿no? 2020 también se aprovechó, por supuesto, para dar impulso a las políticas del clima. Se destinaron, si no me equivoco, quiero consultarlo bien, se destinaron cerca de 200.000 millones de euros en planes para la lucha contra el cambio climático, pues parecía que todo esto era una bendición para el clima, que nos metieran a todos en casa, pero la realidad es que con nuestro dinero iban a impulsar otra serie de políticas que iban a ser todavía más dañinas para la economía y para todos nosotros. 235.000 millones en el periodo de 2021 a 2030. No es calderilla, no es calderilla ni mucho menos. Es estimable o igualable a la mayor fortuna del mundo prácticamente, ¿no? A la persona con mayor fortuna del mundo. También se impulsó el Plan de España Digital 2025, así se llamó, un plan del gobierno para impulsar las nuevas tecnologías, por supuesto orientadas hacia la aparente seguridad nacional, la seguridad personal de los ciudadanos, pero que en esencia podemos calificarlas de política de vigilancia. Cerca de 50 medidas pues, para mejorar la conectividad, ¿no? Y dar clases online, facilitar ordenadores a los niños, pero bueno, todo esto son de cara a la galería. Al final, con el dinero de los demás se puede ser muy solidario. Esto es así. Luego podemos pasar al año 2021, si te parece. Estas son un poco las políticas más relevantes que ya bastante con la parálisis que hubo general en 2020, pues no es poca broma, ¿no? En 2021 empezó a subir el kilovatio hora, el precio de la luz en España, y de forma absolutamente inédita y dramática. El gobierno instó a los ciudadanos a poner el lavavajillas, poner la lavadora, a planchar en horario de madrugada, porque se instauraron 3 tramos horarios, se le impusieron, mejor dicho, a las compañías energéticas 3 tramos horarios, la Valle, la Llana y la Punta. Bueno, pues en la Llana, perdón, en la Valle, en el tramo Valle, que comprendía desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde y de 12 de la mañana a 6 de la madrugada, pues un tramo donde el kilovatio hora era mucho más barato, tampoco mucho más barato, unos céntimos, tampoco era un ahorro exagerado, pero sí que se instó, se incentivó a que, pues bueno, que plancharas de madrugada, que pusieras la lavadora a altas horas de la noche. O sea, un disparate terrible, ¿no? Bueno, a eso nos llevó. Yo creo que si esto lo llega a hacer un gobierno de otra orientación ideológica, pues no sé cómo hubiera reaccionado el propio Sánchez, ¿no? Aquí todo se pintó de color de rosa y la gente en realidad pues tampoco, una vez más, tampoco se puso el grito en el cielo. También se subió la nueva ley hubo una subida en el IBI también, en el impuesto de bienes inmuebles. Esto, para el que no lo sepa, no sé si hay una figura análoga en otros países de Hispanoamérica o en el tuyo, Nico, pero esto se paga simplemente por tener una vivienda y se te impone este recargo. Bueno, pues en este caso el gobierno socialista subió el recargo
del IBI en un 150% para aquellas viviendas que estuvieran vacías durante más de 2 años y que los tenedores, los propietarios, no hubieran justificado debidamente el por qué estas viviendas estaban vacías durante ese periodo de tiempo. O sea, realmente no existe la propiedad privada en España. No hay libertad para administrar tus bienes. No, o sea, es totalmente confiscatorio el régimen. ¿Cuánto pagas de impuesto un español promedio de lo que ingresa? ¿Cuánto se lo lleva el gobierno? Bueno, el IRPF, por ejemplo, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, va por tramo, depende de lo que uno gane anualmente, declarado, porque claro, la economía sumergida también ha aumentado en los últimos años. Yo creo que además que no había de otra, pero en cualquier caso, yo he leído estimaciones que en el año 2019, es decir, antes de todo lo que ocurrió, el español medio pagaba impuestos considerando todas las figuras de impuestos hasta agosto del año, es decir, 8 meses del año, todo lo que ganabas se lo dabas al Estado. A día de hoy la carga fiscal, la 8 presión meses fiscal de es 12. superior. 8 meses de 12. Correcto. Entre impuesto de matriculación, impuesto de circulación, por el mismo bien uno paga la matrícula, la circulación, impuestos sobre el patrimonio con tu casa, el impuesto sobre bienes inmuebles por tu casa, cuando uno hereda, pues también tiene que pagar por tener la casa. El IVA, por supuesto, en el consumo del 21%. Hay algunos, en los alimentos, etcétera, pues tienen el 10% de IVA en algunos casos. Y hay otra serie de actividades que están grabadas con el 10%. Pero en cualquier caso, la luz, por ejemplo, se empezó a grabar con un 10%, así lo decretó el gobierno, pero eso ya pasó a mejor vida. Fue una medida transitoria y temporal. O sea, que tampoco es que hubiera una implicación por el bienestar social tan grande como se nos hace creer, ¿no? Duró lo que duró el chaparrón. El 66%, el 66% de lo que producía un español se lo llevaba el gobierno y ahora probablemente más con todas las subidas de impuestos. Sí, podemos decirlo sin miedo a equivocarnos. Esto además Juan Ramón Rayo lo ha tratado en multitud de ocasiones, la presión fiscal que hay en nuestro país. Son características propias de no sé, casi de la República Democrática de Alemania, de un estado precaída del muro de Berlín, del otro lado de la cortina de hierro. Sí, es que yo no sé cómo seguimos todavía en pie. Desde luego, lo que sí hemos conseguido es que no venga inversión extranjera, que no haya incentivos, que el que quiera emprender, pues ya se ha visto, ¿no? Es una auténtica masacre empresarial lo que se vive aquí. Se trabaja por cuenta ajena. Podemos hablar también, y esto ya nos saltamos un poco el orden cronológico, pero una de las noticias más recientes que he visto en 2024, y es que durante los gobiernos de Sánchez, el periodo que lleva su ejecutivo, el número de funcionarios ha subido en 500.000 de personas, alcanzando casi la cifra de 3 millones de personas, considerando que también hay 3 millones de parados, de desempleados. Estamos hablando de 6 millones de personas que viven del erario público, más además los pensionistas, ¿no? Pensiones de viudedad, pensiones de todo tipo, de orfandad, etcétera, y de jubilación, por supuesto. Estamos hablando de que cada mes el gobierno español, la administración, paga casi 13.000 millones de euros solo en pensiones. Y luego el salario de las 6 millones de personas que están desempleadas o pues, son funcionarios, ¿no? En un país que está en pleno invierno demográfico y donde mueren más personas de las que nacen. Correcto. Tenemos la tasa de nacimiento más baja desde hace 81 años. O sea, yo creo que solamente Japón está peor que nosotros y es un auténtico drama, ¿no? A nivel mundial. Efectivamente. A nivel mundial, yo creo que Japón solamente nos supera. Tendría que contrastarlo, no quiero hablar demasiado alto en este sentido, pero la situación, desde luego, que la pirámide está totalmente invertida. Es un país que se está muriendo. Desgraciadamente es así, ¿no? Y que depende también de la inmigración. Mucha gente no quiere ver esto, pero es la realidad que nos toca, ¿no?
No podemos mirar hacia otro lado. Sí, efectivamente la presión fiscal en España, estaba por aquí contrastándolo, el 39,5% de lo que un español gana al año se van solamente en cotizaciones a la seguridad social, en concepto de lo que paga la empresa, por supuesto, de salario y lo que le detraen del salario al trabajador para pues los gastos de la seguridad social, ¿no? Hemos hablado de las pensiones y de los hospitales, porque aquí la sanidad no es gratis, en la vida no hay nada gratis y, como digo, de lo que gana un español, casi el 40% se van solamente en IRPF y en cotizaciones a la seguridad social, con lo cual no vamos muy desencaminados a la hora de apuntar que efectivamente hasta el mes de agosto o septiembre todo lo que un español gana va para la administración pública. No olvidemos el IVA, no olvidemos los impuestos municipales, las tasas de basura, el que pague vado, pues también para que no le aparquen en su cochera, pues también tiene que pagar a la administración, en fin, una serie de precios públicos en la universidad, en los notarios, etcétera, con lo cual sí, la presión fiscal en España es gigante. Yo creo que no tampoco se trata de pagar mucho, sino de que lo poco que se pague se administre bien. Ya sabe un poco mi postura, ni siquiera eso, pero en cualquier caso, la narrativa política es esa, hospitales, carreteras, etcétera, y nada más lejos de la realidad. Es atroz, hombre, atroz. Bueno, Insostenible. ¿y cómo sigue este atribulado gobierno? Bueno, el control, por ejemplo, a la inteligencia artificial, está viendo por aquí en 2022, por seguir con el balance anual, año a año, de lo que ha sido el gobierno sanchista, se quiso destinar 5 millones de euros a controlar algoritmos de empresas y redes sociales, empresas extranjeras y nacionales, lo cual me parece inmiscuirse en asuntos absolutamente que no le toca a un gobierno central, ¿no? Bueno, pues hicieron una ley de influencer psicótica que parecía destinada a reprimir a toda la atmósfera porque no les es amigable, porque los principales influencers no son sanchistas. Así es, y me he adelantado porque no era 2022, esta medida de los 5 millones destinados al control de algoritmos era de 2021 y seguimos en 2021. Y sí, también en ese mismo año se intentó impedir la salida de influencers, o no tanto la salida, porque tampoco vas a poner a los guardas, a la Guardia Fronteriza a impedir el acceso a un país ajeno de una persona física, pero lo que sí intentaron fue que los influencers, el Rubius y otra serie de gente que se han ido para Andorra, siguieran tributando en España, lo cual contraviene de pleno la ley tributaria y la Constitución. Con lo cual. Pero sí, ya es cubano, ya o sea, perseguirte como un secuestrador directamente, ¿no? O sea, no soportar ni siquiera que te mudes de. Ojo, que me suena que en Estados Unidos sigues tributando en Estados Unidos aunque te vayas fuera, ¿eh? Me suena que es así. Puedo estar equivocado, pero es demencial, ¿no? O sea. ¿Dónde empieza tu libertad? Ni siquiera dan lugar. Ni siquiera puedes votar con los pies. Efectivamente. Solo hasta 2021 todo lo que ya han escuchado. Solo hasta 3 años todavía, sí, 2 años y medio. Quedan 3 años. Bueno, en 2021, como muchos sabrán, a lo mejor no se acuerdan, hubo una erupción en La Palma, en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Ni siquiera los miembros del gobierno sabían situar la isla de La Palma, se confundían con Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de la isla de Gran Canaria, que es una isla diferente a La Palma, pero efectivamente hubo una erupción de un volcán allí, dejó a cientos de familias sin hogar. Podemos empezar con unas declaraciones muy sonadas que hubo en su momento, a las que yo me quiero hacer eco a día de hoy, de la ministra de Turismo, por aquel entonces, creo que sigue ejerciendo como ministra de Turismo, puede estar equivocado, pero la ministra Maroto, cuando todo esto ocurrió y estaba en su cenit, comentó que lejos de que esto fuera una tragedia, era una auténtica maravilla natural lo que se estaba viviendo con el volcán y que esto atraería el turismo, ¿no? Pues muchos turistas que quieren disfrutar de lo que la naturaleza pues nos ha traído a La Palma, pues lo puedan hacer en las próximas semanas, en los próximos meses. La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que están que quieren, ¿no?, ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Dentro de todo el drama humano. Luego, por supuesto, fue Pedro Sánchez allí a hacerse la foto y a estrechar un par de manos. Y no sé si quieres saber, esto es muy interesante y muy dramático, pero de las 130 y tantas familias afectadas por esta catástrofe natural, 80 y tantas todavía siguen hacinadas en barracones, es decir, siguen en contenedores de barco, prácticamente siguen viviendo allí. Menos mal que es el gobierno de la justicia social.
ahí lo tenemos. Ahí le tenemos su justicia social, ¿no? O sea, a ti te quitan el 70% de lo que produces para que la gente afectada por o sea, si luego un volcán te acaba con tu casa, vas a vivir en un barracón. Menos mal que es el estado de bienestar de la Europa que contiene a todos, ¿no? Claro. Yo en su día trabajé en el sector de los seguros y ningún seguro se hace cargo de una catástrofe natural, por lo general. O sea, esto tiene que ser pues, ayuda estatal en todo caso. Y lo que empezó siendo una ayuda provisional acabó convirtiéndose en la vivienda definitiva de estas pobres familias, ¿no? Un auténtico drama. En 2021 tenemos el inicio de las escuchas en Pegasus. Como decía, el CNI en su momento emitió un informe advirtiendo de esta situación, pero uno de esos móviles intervenidos fue el de la ministra de Exteriores, González Laya, por la cual Marruecos exigió su destitución a raíz de, le sonará, se le dio asilo para tratarlo de esta infección tan famosa que hubo en 2020 al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y por esta decisión de la ministra de Exteriores, Marruecos pidió su destitución, además de tenerle intervenido el teléfono. Para gente que sea de fuera y no tenga muy claro qué es el Frente Polisario es una organización armada que lleva luchando desde los años 70 u 80, finales de los 70, por la liberación o la independencia del territorio del Sáhara Occidental, que para que la gente se sitúe está pues, al suroeste del Marruecos originario y justo colindando con Mauritania y parte al norte con Argelia. Entonces, el Frente Polisario pues, ha intentado desde entonces guerrear contra Marruecos. Marruecos tiene la fortificación más extensa, el muro defensivo, entre comillas, más extenso del planeta, casi 3.000 kilómetros de muro defensivo con minas antipersonas, etc. Yo, desde luego, no voy a abogar ni voy a hacer defensa del Frente Polisario, porque al final es una lucha armada, pero que se le ve su razón de ser cuando ve la situación. Incluso Marruecos llegó a utilizar fósforo blanco y napalm contra refugiados saharauis. Este muro lo único que protege de incursiones del Frente Polisario, que prácticamente a día de hoy son 4 furgonetas, no sé cuántos formarán parte del Frente Polisario, pero prácticamente no suponen una amenaza, y contra los refugiados que están en Tinduf y en otra serie de campamentos hacinados también en la frontera con Argelia, que no tienen acceso a su territorio original, que fue ocupado supuestamente pacíficamente por Marruecos con la Marcha Verde, que en su momento Hassan II, el padre del actual Mohamed VI, pues mandó gente, las movilizó de sus casas para ocupar territorio del Sáhara, y esa fue la ocupación que se hizo en su día, la muerte de Franco, en el año 75. Así empezó todo, y el caso es que por darle asilo al líder actual del Frente Polisario por la infección respiratoria que todos conocemos, pues Marruecos inició una guerra diplomática. Luego hubo una invasión repentina y fulminante de 10.000 inmigrantes marroquíes en la ciudad de Ceuta, que supuso también una crisis demográfica importante en la administración de Sánchez. Eso era un reto a nivel de la administración de Exteriores. Y bueno, en este caso, González Laya fue destituida al poco de producirse esta crisis migratoria, junto con, si no me equivoco, Carmen Calvo y este que era asesor también de Pedro Sánchez, Iván Redondo. Hubo un cambio de gabinete. Iván Redondo, Carmen Calvo y González Laya fueron de los que salieron escaldados de toda esta situación. Y luego pues tenemos... no se me pase por alto. En 2021 también tuvo lugar una ocurrencia del Ministerio de Igualdad que me parece digna de mención, y querían impulsar una aplicación para móviles para repartir las tareas del hogar. Esto no te lo pierdas, Nico. Tenías que ir declarando lo que hacía tu marido, lo que hacía tu esposa para contar con la validación del ministerio. Una cosa absolutamente... Donde te habían escondido todo este tiempo, era todo cuento, y mira ahora tú tan contento.
vamos, podría sacarle una novela y quedaría fantástico, ¿no? Bueno, podemos pasar al año 2022, si te parece. Bien, en el año 2022, el gobierno de Pedro Sánchez, a través de la SEPI, que es un organismo de propiedad pública, un organismo de empresas públicas, de participación del gobierno en empresas, adquirió, hizo un asalto total al Consejo de Administración de Indra. Indra es una empresa de inteligencia militar y una empresa tecnológica muy importante aquí en España, que es además la encargada de hacer negocios con los muros defensivos que comentábamos anteriormente que tiene Marruecos con el Sáhara Occidental, y no solo en esos muros defensivos, sino también en las vallas que se sitúan en las ciudades de Ceuta y Melilla, en las vallas que previenen de los saltos migratorios. Entonces, han implementado sistemas defensivos infrarrojos de detección absolutamente milimétrica, con parámetros biométricos de última tecnología, de tecnología puntera. Y para que nos hagamos una idea, pues eso, el gobierno de Sánchez copó el Consejo de Administración de esta empresa en el año 2022 y bueno, sepamos que esta empresa pues hace negocio con todo lo que tiene que ver con las crisis migratorias y con la prevención de estas, pero en cualquier caso pues es digno de mención, ¿no? También en el año 2022 el gobierno obligó a apagar rótulos, y esto a raíz de la ley de eficiencia energética que promulgaron en agosto de 2022 por medio de un real decreto, el 14/2022, y esto trajo consecuencias interesantes, dramáticas una vez más, y es que obligaron a apagar los escaparates de los negocios, de centros comerciales, etcétera, a partir de las 10 de la noche. Restringieron la temperatura de los aire acondicionados a 27 grados y de la calefacción a 19 grados. Se da la paradoja, Nico, además, que salieron noticias a la par que esto se promulgaba, de que las sedes del PSOE mantenían sus rótulos encendidos más allá de las 10 de la noche, ¿eh? Y había aún así negocios que se mantenían abiertos, por ejemplo, cines que mantienen sesiones y salas abiertas más allá de las 10 de la noche, que tenían que apagar sus rótulos con el perjuicio económico que esto supone, ¿no? Entonces, pero bueno, las sedes del PSOE se vieron y se grabaron. La regulación de la temperatura del aire acondicionado. Correcto. Yo conozco negocios que ni siquiera le encendían el aire acondicionado, porque para tenerlo a 27 grados la gente se va a Pero es morir una de calor igual. distopía, es peor que 1984 y El Mundo Feliz de Huxley. Aplicación, o sea, la dimensión en lo que estamos escuchando. O sea, usted para, no sé, lavar los platos le tiene que avisar al gobierno que lava los platos y no lava los platos su esposa. Es una cosa totalmente delirante. Para quien no vive en España es alucinante escuchar estas cosas, Nacho, realmente. Voy a hacer un pequeño apunte. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Bueno, ¿saben lo que es esto? Luego se lo explico si quieren. ¿Saben lo que es esto? Es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Alicante. Un plan de igualdad que se aprobó en abril del año pasado. Un momento. Luego puedo explicarlo. Sí. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío nosotras también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Podemos hablar pues de internet entonces, no, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, en serio. No, si en internet se encuentra de todo, ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se digo, si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta... Es un dislate absoluto. Bueno, mayor dislate... ¿A qué temperatura puedes tener tu aire acondicionado? O sea, ni la Unión Soviética. La Unión Soviética. Bueno, estas medidas se anunciaban con Pedro Sánchez sin lucir corbata, porque claro, también era importante entender que ya no sé, el disparate es todavía mayor, ¿no? La corbata era un exceso de consumo. Correcto. O sea, luego ha llevado la corbata
sin ningún rubor en adelante la ha seguido llevando, ¿no? Pero me hace gracia, ¿no? Nos podríamos poner a llorar. Pero bueno, no olvidemos también, en el año 2022, Pedro Sánchez cedió la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos. Y esto yo creo que ha sido una de las decisiones más relevantes de su administración, ¿eh? A nivel geopolítico me parece de lo más reseñable, sobre todo porque considerando el contexto de que justo Rusia había procedido a llevar a cabo su operación militar especial, ¿no? en Ucrania, evidentemente la crisis energética se agravó. Todo esto estamos hablando de las medidas que hemos mencionado, se produjeron en agosto, estamos hablando de que la invasión comenzó en febrero, y si no me equivoco, en marzo, un mes después, fue cuando a mediados de marzo Sánchez cedió la soberanía del Sáhara a Marruecos y esto supuso una ruptura de relaciones con Argelia, que era uno de los proveedores de gas más importantes que tenía España, a través de Almería y de otro gaseoducto que, si no me equivoco, iba por Valencia. Eran 2 gaseoductos administrados por BlackRock. Yo no sé los intereses que habrá ahí detrás, pero en cualquier caso hubo una ruptura de relaciones con Argelia a raíz de esta cesión de soberanía que no nos puede dejar indiferentes. Bueno. En 2022 también en 2022 también se produjo un anuncio, una pretensión del gobierno que nunca se llevó a cabo, pero que me parece que no podemos olvidarla de cara al peligro que tienen siempre estos personajes. El Consejo de Ministros propuso reservar un espacio informativo en todas las cadenas televisivas para la información reservada precisamente a miembros del gobierno, es decir, pues prácticamente un aló presidente, ¿no? Que te cedieran prácticamente los minutos dedicados a la previsión meteorológica, a dar el tiempo, ¿no? A ver qué tiempo va a hacer, pues eso, destinarlo a miembros del gobierno o asesores del gobierno para que aparecieran en las televisiones públicas y privadas explicando un poco las medidas que el gobierno iba tomando. Esto nunca se materializó, pero me hace mucha gracia, me recuerda un poco a Yolanda Díaz hablando de las medidas tan chulas que tomaba el gobierno de coalición, ¿no? Directamente hablaba de eso, de los chulas que eran sus medidas, para echarse a llorar de risa, ¿no? Sí. Luego también en 2022 fue el preludio de lo que luego se ha convertido en la ley de amnistía, pero el gobierno eliminó el delito de sedición y hizo una reforma del Código Penal a través de la cual eliminó el delito de sedición y rebajó también las penas para la malversación de fondos públicos. Tanto que parece importarle el dinero público a esta gente, pues rebajó las penas también de estos delitos. Hubo también una modificación del artículo 94 del Código Civil, y esto me parece dramático, por el cual se restringían los regímenes de visitas y de estancia de los padres. Realmente no hablaba de los padres, pero hablaba de cónyuges denunciados por delitos de violencia doméstica o de violencia de género. Evidentemente esto pues va en contra del principio de presunción de inocencia, porque evidentemente que a ti se te denuncie por algo no creo que deba tener ese tipo de consecuencias de separarte directamente de tu hijo. Y pues con este gobierno esta situación sí que se produjo, porque efectivamente el artículo 94 del Código Civil se modificó, ¿no? Esto sí que fue una medida que se materializó. Podemos pasar a 2023, si te parece, Nico. Adelante, la recta final. 2023 me parece el año más A estas alturas relevante. yo no entiendo cómo la gente no hizo una rebelión armada, te digo sinceramente. O sea, hay una desidia incomprensible. Pero en cualquier caso, 2023 es uno de los años donde más leyes orgánicas promulgó el gobierno del PSOE, en coalición con Podemos, luego con Sumar, ¿no? A raíz de no olvidemos que 2023 fue año de elecciones y por supuesto había que acelerar la maquinaria. Se promulgó el 28 de febrero la Ley Orgánica 4/2023, la llamada Ley Trans, que esto es llamativo porque quiero ver exactamente el dato. Hubo un 400% de aumento de peticiones de cambio de sexo en el Código Civil, en el Registro Civil, perdóname. Muchos de ellos de manera irónica, porque vi cantidad de youtubers que se cambiaron el sexo adrede para militares, ¿no? Cuán increíblemente, bueno, como es una cuestión de percepción, es el proceso. Como es una cuestión de percepción y no de biología, pues en esta situación nos hemos metido, ¿no? Nosotros mismos hemos cavado una tumba social y filosófica terrible, pero en cualquier caso parece ser que en 2022 hubo 1.309 peticiones de cambio de sexo
y a raíz de la promulgación de esta ley en febrero de 2023, a lo largo de todo el año 2023, esta cifra ascendió a 5.139, es decir, un 400% de aumento de petición. Como tú bien dices, probablemente muchas de esas sean irónicas, para cambiar. Pero bueno, la implicación de que cambien el DNI, como no hay igualdad jurídica, la igualdad jurídica se ha perdido y ya no se te valora igual según lo que tenga uno en la entrepierna, pues en ese apartheid de género nos encontramos. También se promulgó la ley CSI, que si no me equivoco fue la ley orgánica 10/2022. Esta se promulgó a finales de 2022, pero tuvo pleno efecto en 2023, que es el año en el que nos estamos ocupando. Y me gustaría detenerme en primer lugar aquí, dirigiéndome especialmente a las feministas socialistas, a las feministas comunistas, a las feministas de Izquierda Unida. Sé que no siempre ha sido fácil entender el necesario impulso de esta ley. Y los efectos de este año fueron dramáticos porque consiguieron todo lo contrario a lo que a priori pretendían, y es que 1.233 delincuentes, no quiero decir la palabra, pero que habían sido condenados, pues se vieron beneficiados por esta reducción de pena, y hubo entre 200 y 400 delincuentes de este tipo que salieron a la calle. Es decir, yo no me quiero imaginar si el PSOE o Sumar estuvieran en la oposición lo que hubieran dicho. Luego tenemos la Ley para la Protección y el Bienestar Animal, la Ley Orgánica 7/2023 de 28 de marzo. Perdón, que a mí un seguidor nos manda un audio y dice, pues que yo vivo en el campo y me quieren prohibir que mate a las ratas. ¡Que se jodan! Yo voy a seguir matando a las ratas. Y yo dije, por Dios, ¿qué está pasando? Correcto. Y es verdad, 2 años de prisión si matas a una rata enfrente de un menor de edad. Sí, entre 6 y 18 meses de prisión, correcto. No llega a 2 años, pero sí, efectivamente. No pueden matar a ningún vertebrado. Realmente se pueden matar ratas, pero tiene que encargarse una empresa dedicada a la fumigación y una empresa especializada, digamos, en desparasitación, etc. No se puede uno tomar la justicia por su mano y matar a una rata que se te ha metido en tu cosecha o en donde sea, me parece. En fin. Esto es como una caricatura. Es como una caricatura de lo que uno imagina que es Europa. Terrible, pero bueno. Terrible. Luego, no te lo pierdas. La burocratización y la corporativización al extremo de lo más elemental de la vida cotidiana. Al extremo. Luego te hablan de que la culpa es del libre mercado, ¿no? Que es que me hace una terrible paradoja. Esta ley no solo prohibía el que te tomen la justicia por tu mano contra los vertebrados, sino que también te obligaban a hacer un curso si querías ser dueño de un perro. Si querías adoptar un perro, pues tenías que pasar un curso para asegurar el bienestar del animal, ¿no? Mi nombre es Virginia, pertenezco a la Unidad Canina de la Archancha. Él es Harry. Usad los premios que queráis, procurad que la comida no caiga al suelo, pues si acaso lo piden otro perro que no ande comiéndosela, si usáis la comida. El curso ha cumplido de sobra con las expectativas que tenía. Mucho, de hecho, por encima. Pensaba que iba a haber un poquito menos de materia y perfecto. En cuanto a materia y prácticas, mejor imposible. Pero hombre, esto ya es la tiranía psicopática. Sí, claro, por no hablar de la obligación de que lleven chip, que eso también yo estuve viviendo en Chile durante 1 año y medio y efectivamente también allí eso ya estaba instaurado. Allí fueron pioneros casi prácticamente. Pero, sí. Chile, Inglaterra y España son los 3 países que creo que fueron los primeros en incorporar la obligación de que tu mascota lleve un chip. La mayoría de la gente que nos está escuchando de América, desde Estados Unidos hasta Argentina, no, o sea, le debe estar costando procesar todo esto, pues probablemente creían que yo exagero cuando lo cuento, ¿no? Pero es así, te lo está contando un español que lo sufre en carne propia. De primera mano. Luego tenemos la ley de vivienda, Nico, la 12/2023 de 24 de mayo. Esta que ha hecho que aumente la ocupación. La ocupación se disparó a raíz de esta nueva ley orgánica un 41%. Desde la llegada de Sánchez al gobierno o desde la promulgación de esta ley, un 41% más de ocupación. Si ya la situación era tensa, esta ley permitía la ocupación de las segundas viviendas de los propietarios de segundas viviendas sin consecuencias. Tenemos incluso esto no tiene que ver con la ley de vivienda, pero hace poco un anciano, encañonó a
a un hombre que había entrado en su propiedad con una motosierra con intención de acabar con su vida, y defendiéndose en legítima defensa acabó él con la vida del que había allanado su vivienda, y ahora se enfrenta a 6 años de cárcel y a una indemnización a la familia del asaltante de 150.000 euros. Creo que se está haciendo incluso una iniciativa de crowdfunding para que este hombre no tenga que correr con estos gastos. O sea, el mundo al revés, Nico, el mundo al revés, absolutamente, ¿no? Cada vez menos derechos se ocupan tu casa. Como tú bien decías, apuntaba al principio, la propiedad privada se ha diluido en este país, ya prácticamente se le ha quitado toda importancia. Y se te quitan las palabras y el aliento, ¿no? Yo no sé si hay un hálito de esperanza aquí, pero desde luego poco hay, ¿no? En 2023 también el gobierno de Sánchez criticó a Ferrovial por intentar llevarse su sede a Holanda. Es otra noticia interesante. Intentó desprestigiar a todo el Consejo de Administración, intentar por medios legales que este traslado de sede no ocurriera. En 2023 también se disparó la inflación. Desde 2018 a 2023 hubo una inflación acumulada del 15,5%, que sumado a la carga impositiva que ya había, no quiero hacer balance porque es negativísimo del poder adquisitivo de los españoles. Y bueno, pues 2023, como apuntaba al principio, también fue año de elecciones generales y no tuvo otra ocurrencia el señor Sánchez que emular al gobierno de Aragón, también del PSOE, que en su momento os he pasado una caricatura muy buena, ojalá la podáis compartir, en el que se ofrecía a los jóvenes que pasaban de cumplir 17 a 18 años un bono cultural de 400 euros para gastarse en lo que ellos consideran actividades culturales. Si esto no es compra de votos, yo no sé lo que es, porque claro, al momento que cumplen la mayoría de edad y te otorgan directamente 400 euros para tu libre disposición, pues no sé cómo calificarlo, ¿no? Esto es una compra de votos en toda regla. Sibilina, encubierta, soterrada, pero lo es, ¿no? Al fin y al cabo. Luego, el IVA de la luz y el gas volvió a pasar del 10% que se había rebajado transitoriamente al 21%. Aquí importaba poco todos los efectos que estaba trayendo consigo la inflación, etcétera. Que la inflación, por cierto, Sánchez aludía a que era consecuencia de la guerra de Putin, pero en realidad ya venía de mucho antes. Ya en 2021 estábamos en niveles de inflación bastante importantes. Creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad. En 2023 también se dio la circunstancia de que Sánchez iba detrás de Elon Musk. Se dio un tuit muy famoso que salió en todos los medios de comunicación en lo que por favor le pedía a Tesla que invirtiera la energía del futuro, que el futuro de la energía eran los campos eólicos y solares de España. Yo he hecho por mi cuenta también una investigación, y esto a lo mejor podríamos hacer un programa el día de mañana, sobre las concesiones a parques eólicos en España, porque se dan terribles coincidencias con incendios que se producen en parques naturales y en zonas muy poca Coincidencias, ¿no? Densamente poco pobladas, donde previamente los vecinos se habían incluso juntado. Es que no es un caso ni 2 ni 3, Nico, ni siquiera 10. Son bastantes más casos de concesiones a empresas eólicas donde los vecinos incluso se habían organizado para evitar que estos campos eólicos se construyeran. Bueno, misteriosamente algún pirómano que pasaba por allí acabó con todo aquello, ¿no? Convenientemente. Hombre, ¿este no era el que destruía represas y diques? Ahí vamos, esta era la provocando la sequía para luego decir, oh, qué malo que es el tema del clima y la ecología. Y entre 85 y 256 presas y pantanos, que era de las cosas que la gente aquí en España es vox populi un poco, siempre se hablaba de Franco como que lo bueno que había hecho Franco era construir muchos pantanos y muchas presas. Bueno, pues parece ser que es otra revancha contra el régimen anterior. El gobierno de Sánchez quería acabar con entre 85 y 256 presas y pantanos con la excusa de que se vulneraba el cauce natural de los ríos en una situación de sequía desesperada y en una situación en la que los incendios, este tipo de embalses se utilizan también para que los helicópteros y otra serie de aeronaves, los bomberos, etcétera, se abastezcan de este agua para poder apagar los incendios. Pues se han impulsado
la destrucción de esta cantidad de presas, represas y pantanos. También muy llamativo. Y no quería dejar de compartir esto, aunque no ha sido una medida del gobierno de Sánchez, sí que ha sido instada por varios ayuntamientos, y es que se han empezado a implementar en España, Nico, y esto quería yo hacer mención, aunque no sea específicamente de Sánchez, pero no me cabe duda de que Sánchez lo aplaude efusivamente. Hay muchos ayuntamientos que están empezando a colocar contenedores de basura con cerradura electrónica para que tú te identifiques a la hora de tirar la basura. Esto es totalmente distópico también. Es el siguiente paso que la gente no se da cuenta, pero que llega sin que lo espere y que ya no hay vuelta atrás. Esto es un sistema que empezará a implementarse de forma general y global, no solo en España, sino que es que yo creo que llegará también allá a Hispanoamérica. Cuidado, hermanos hispanoamericanos, con este tipo de sistemas de identificación hasta para tirar la basura. O sea, ya creo que no hay mayor transgresión a la privacidad que esa, ¿no? No sé si tiene algún comentario respecto a esta última noticia. No, ninguno, la verdad. Yo creo que lo vamos a poner directamente para la cápsula introductoria porque es muy elocuente. Terrible, terrible. Bueno, pasamos al año 2024, el año presente. En el año 2024, si no me equivoco, se produjo la enésima subida del salario mínimo interprofesional. Cuando el gobierno de Sánchez llegó a la Moncloa, lo subió, si no me equivoco, a 1.000 euros. Después se subió un 8% hasta los 1.080 euros. Y a día de hoy creo que supera los 1.134 euros al mes, que claro, esto sobre el papel es muy bonito, pero ya sabemos el doble filo que tienen este tipo de medidas aleatorias, porque claro, establecer un tope o un mínimo en el salario es muy fácil para el político, pero muy difícil para el empresario. Probablemente tenga que prescindir de trabajadores para pagar ese salario. Probablemente es que no en todos los sectores se puede ganar lo mismo, ni en todos los sectores se echan las mismas horas, no se requiere lo mismo para alguien que se dedica a la ciberseguridad que para alguien que se dedica a arreglar máquinas de aire acondicionado a pleno sol. Entonces, es muy fácil establecer un piso para el salario, pero bueno, ya sabemos. No creo que haga falta que entremos a explicar el doble filo del salario mínimo interprofesional, ¿no? Esto es completamente aleatorio, arbitrario y políticamente muy conveniente, ¿no? También en año de elecciones, ¿no? Como veníamos comentando. Como comentabas también, en el año 2024 se ha completado la compra por parte del gobierno, por parte de la SEPI, que es el organismo público de propiedad empresarial pública que comentábamos antes con Indra, pues en este caso se hizo con Telefónica, se adquirió por parte del Ejecutivo el 10% de la operadora española. Yo he estado hablando esto con amigos del sector de las telecomunicaciones que se dedican al sector de las telecomunicaciones, y es cierto que otros gobiernos europeos y otros gobiernos tienen participaciones en las empresas de telecomunicaciones nacionales, pero esto en realidad en España venía siendo una novedad desde hacía años que Telefónica había pasado a ser de capital privado. Entonces, claro, es relevante, ¿no? Porque al final esto es como cuando Spooner creo que competía con el correo en Estados Unidos, ¿no? En el siglo XIX, pues al final el gobierno quiere estar metido en el sector de las comunicaciones, del control de lo que la gente habla, deja de hablar, ¿no? Esto no es conspiranoia, esto es interés legítimo en base a la seguridad nacional. Así te lo venden y así te lo dicen y te lo dicen a la cara, ¿no? Entonces tampoco vamos a descubrir nada nuevo. De hecho, es que el argumento que se decía era que participamos para reforzar y fortalecer la ciberseguridad. Ahí te pasa el recorte de prensa, lo podéis ver, ¿no? Del diario El Independiente. Tenemos también la expropiación de casas en la costa por riesgo climático. Esto es una prerrogativa que ha tomado también el gobierno sanchista, que es que te pueden expropiar tu casa en base a riesgos climáticos, sobre todo en concreto las que están en zona marítimo-terrestre, ¿no? Las que están en primera línea de playa. Una transgresión más, una medida más liberticida, digna de reseña, ¿no? En 2024 también se han alcanzado, como decía yo al principio, la cifra de 2.730.000 parados. O sea que la cosa tampoco es que vaya mejor con la administración del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. También se aprobó un nuevo impuesto, la creación de un nuevo impuesto para los sueldos altos, que para esta gente un sueldo alto son 56.600 euros al año. A mí me parece que tienes un buen pasar, pero no creo que seas tampoco nada del otro mundo, ¿no? Un potentado, no, para nada. Para nada. Creo que eres clase media, un poquito clase media. Pero, o sea, es masacrar a cualquiera, o sea, es indiscriminadamente asaltar a todo quien tenga algo para darme. Pero la productividad de España, o sea, debe estar realmente sí, esto por los suelos.
Esto es un titular de libre mercado y efectivamente se encuadró dentro de la reforma de las pensiones y al mismo tiempo se negaron a reducir el gasto público y se centraron en esta subida impositiva. Ninguna novedad al respecto, ¿no? Luego, es que quiero ir más allá, ¿no? Porque el gobierno desplegará esta medida poco a poco, por lo que al principio no se notará en exceso. La cotización será de cerca del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar a cerca del 6% en 2045, es decir, a más, 5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador. Como digo, este nuevo impuesto afectará a los salarios de más de 5.600 euros. Básicamente incentivando que la gente gane menos que eso, porque las empresas van a tener menos incentivos para pagarle bien a las personas. La empresa ya no va a querer pagar por encima de ese sueldo jamás en la vida. Y hasta ahí hemos llegado. Has dado en el clavo, efectivamente. Es que esto además es de ABC de economía, es que no hay que tocar nada de eso, es que es mejor no tocar, es que la intervención estatal es absolutamente nociva, es que el control del precio del alquiler por parte del gobierno me parece relevante. Quieren empezar a controlar el precio del alquiler en zonas que se consideren tensionadas, como en Barcelona y en otra serie de... De hecho, esto es que lo van a solicitar los ayuntamientos, que se consideren zonas tensionadas. Ellos solicitan y entonces el gobierno entra a intervenir los precios. Esto tiene también un efecto nefasto, porque por supuesto desde que Sánchez está en el gobierno, y no solo a raíz de esta medida, la oferta de vivienda ha descendido en casi un 22% desde 2019. Una cosa también dramática, porque la demanda de vivienda sigue creciendo y creciendo. Los precios de los alquileres no suben porque los propietarios sean muy malos y muy malévolos. Evidentemente todo el mundo tiene ánimo de lucro en esta vida, pero ninguno más que los políticos. Y en este caso los políticos quieren empezar a regular la subida del precio del alquiler. Ya establecieron un tope máximo del 2% de subida anual para los inquilinos, pero esto lo que ha resultado es en una bajada de la oferta de vivienda. Y luego, ya para terminar, Nico, comentar que la última intervención del exministro de Sanidad, que durante el confinamiento fue Illa, el ministro Illa, que recientemente se pronunció acerca de los efectos en una comisión de investigación en el Congreso, si no me equivoco, se le preguntó acerca de los efectos adversos que han tenido, ya sabemos qué, esto que se estableció como obligatoriedad, y su respuesta ha sido que aquí a nadie se le obligó a prestar su brazo, ¿no? Stalinista. Correcto, ¿no? Él decía que no, que en España no se obligó a nadie a prestar su brazo y que la ciudadanía española lo hizo voluntariamente por su confianza en el sistema. Literalmente ha dicho eso. Cinismo descarado. Yo, como he dicho antes, me quedé sin entrar en una cena de Navidad por no prestar mi brazo en su momento. Entonces, bueno, pues... Así que te sometían a una suerte de apartheid. Nacho, extraordinario compendio, te estoy muy agradecido, quiero decirlo también aquí frente al público, porque en muy poco tiempo te la has currado y has montado esta intervención formidable que sustenta finalmente por qué rotulé a Sánchez como el peor presidente de la historia, de España cuanto menos. Coincido, ojalá se vaya este lunes, ojalá que sí, nos daría una alegría a todos. Muchas gracias y un placer como siempre, Nico, estar aquí con vosotros. Los invito a compartir en todas sus redes y grupos y apoyar al periodismo libre desde patreon.com/Nicolás Moraz. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.